Ahora vamos a la bendita palabra. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4. ¿Lo tiene usted? Segunda de Corintios, capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 7. Vamos a leerlo en forma antifonal. Yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente. Dice la palabra de Dios. La leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando ¿qué? La gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque aun en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén y amén. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Háblanos, Señor, a través de ella y en ella, Dios. Señor, usa tu siervo, que yo sea el medio, el canal, el instrumento, Padre, pero que tú, el agua viva, Dios. Señor, háblanos en esta mañana, Dios. Y gracias por esta bendita y hermosa palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi amado. Gloria a Dios. Hay un título que le he colocado a esta enseñanza y es: por esa fe no desmayamos. ¿Por esa qué? Por esa fe no desmayamos. Nosotros en el mundo solemos escuchar de fe, y usted sale a la calle y habla con cualquier persona y todo mundo dice tener fe. Todos aparentemente tienen fe. Entonces están las personas que tienen fe en su mamá, otros tienen fe en sus agüeros, otros tienen fe en sus principios, otros tienen fe en sus ídolos, otros tienen fe en circunstancias, otros tienen fe en sí mismos, y todo mundo dice tener fe. Todos dicen tener fe. La palabra de Dios habla de una fe verdadera. La palabra de Dios habla de una fe que vence al mundo. La fe verdadera. En alguna ocasión el mismo Pablo, que escribía esta carta a los Corintios, le decía a uno de sus siervos, a uno de sus hijos, cuando le escribía la carta, que tu fe no sea fingida. O sea, que tu fe sea sincera, que tu fe sea verdadera. Entonces tenemos que aprender a entender qué es una fe verdadera. La fe verdadera. Vaya usted, capítulo 2, verso número 8.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Fíjese que habla de una fe que no viene del mundo, de una fe que tiene en objetos inertes. Yo puedo tener fe en esta pared, ¿cierto? Pero la fe que nos habla, la palabra de Dios, es la fe verdadera, la fe que proviene de Dios, la fe que viene del verdadero y único Dios. Esa es la fe que vence al mundo. Cuando estaban cantando, una de los cánticos, de los himnos que estaban cantando, era de venció, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos habla de cómo vencer. Y la palabra me enseña que vencemos es solamente con la fe que vence al mundo. Es decir, la fe verdadera. Usted dirá, pero pastor, ¿usted por qué hace tanto énfasis en la fe falsa y la fe verdadera? ¿Por qué? Porque hoy en día nos están enseñando en las iglesias, nos están enseñando en las congregaciones que usted tiene que visualizar. Comienza, dice, visualiza tu carro. Yo no sé si usted ha escuchado eso, yo salí de esas iglesias, ¿cierto? Visualiza tu carro, visualízalo, decrételo, créelo, ya, píselo, confiéselo, y comienza a poner como la actitud positiva. Actitud positiva, que en otras palabras es nueva era. La nueva era, que ni es tan nueva ni era, porque es demoníaca, satánica. Entonces nos han enseñado a tener una fe de la nueva era. Visualícelo. Comience a ver el color. Tome su carro, véalo. Y comenzamos a hacer una fe interior en nosotros mismos. Pero no tenemos una fe auténtica. La fe que vence al mundo. La fe verdadera. Entonces usted escucha los pastores que dice, confiéselo, ya declárelo, ya créalo, ya eso es suyo. Y ya tiene que ser suyo porque así se lo dice. Y así porque yo lo digo tiene que ser. Y esa es la fe que nos han vendido en los templos, en las iglesias. La fe de la nueva era, la fe de la actitud positiva. Pero el Señor Jesús a nosotros los pastores no nos llamó para ser conferencistas de nueva era. No nos llamó a ser conferencistas de la actitud positiva. Que su mente haga todo. Mi mente haga todo. Entonces le duele aquí el pecho, el corazón, le duele aquí. Y a ver, cierra tus ojos, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele. Confiéselo porque lo que confiesas, eso es. Claro que la palabra sí lo dice, pero toca no sacar de contexto los textos. Amén. Entonces tenemos una mala interpretación de lo que es la verdadera fe y la fe mentirosa. Pero la fe verdadera, la que nos enseña la bendita palabra, vaya usted a 2 de Corintios. 2 de Corintios 4, ahí donde estábamos, lo voy a leer. Versículo 9 y versículo 10. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Qué quiso decir Pablo? ¿Que nunca íbamos a tener tribulación? ¿Quiso decir Pablo que nunca íbamos a tener persecución? ¿Quiso decir Pablo que nunca íbamos a tener aflicción? ¿Quiso decir Pablo que nuestro cuerpo mortal y natural nunca se iba a desgastar? Eso no quiso decir Pablo. Nuestro cuerpo mortal es un cuerpo que por demás se aflige. Nuestro cuerpo mortal es un cuerpo que también sufre tribulaciones. Pablo sufrió tribulaciones. ¿O por qué cree que Pablo escribió esta carta? Vamos al contexto por qué Pablo escribió esta carta. ¿Por qué Pablo, el apóstol San Pablo, escribía
esta carta. Mire que Pablo cuando escribió a los Corintios, Pablo había fundado una iglesia. A ver, se había fundado una iglesia en la ciudad de Corinto. ¿Dónde queda Corinto? Corinto queda en el sur de Grecia, prácticamente en Europa. Y quiero decirle que en su segundo viaje misionero, Pablo, hermano, recorrió lo que es la parte de la Palestina, subió hacia el norte, pasó Turquía, entró por el Asia, atravesó todo esto, viene y nuevamente atraviesa una parte del mar para llegar a Europa y después desciende al sur de Europa por Atenas para llegar a Corinto, al sur de Grecia, en Grecia. Imagínese el viajecito que se pegó. Curiosamente yo había preparado la prédica de Pablo de su segundo viaje misionero y hoy tenemos el gusto y el privilegio de contar con mi hermano Arnold y su esposa Heidi, que son misioneros, que vienen y han recorrido el África, Europa, me imagino que el Asia y América Latina. En otras palabras, hermanos, en el tiempo de Pablo, hoy por lo menos, hermano Arnold, tenemos aviones, tenemos Transmilenios, tenemos, ¿qué más hay? Metros, buses, omnibuses, ¿cierto? Tenemos barcos, tenemos de todo. En el tiempo de Pablo, de pronto con unos barcos rudimentarios, quizás, ¿cierto? Unas lanchitas, o no sé cómo sería, usted que estudió más las misiones que yo, ¿me entiende? Entonces, hermano, yo preparaba acerca del segundo viaje misionero, lo que Pablo hizo para fundar una iglesia en Corinto, todo lo que tuvo que atravesar, lo que tuvo que vivir. Y curiosamente hoy nos visita un misionero. Qué hermoso, porque él sí sabe lo que es ser misionero. Porque él sabe, mi hermano Arnold y su esposa saben lo que es atravesar ríos, lo que es estar en lanchas, lo que es estar en peligro de muerte, lo que es estar a expensas del enemigo, lo que es estar en tribulación muchas veces, en peligros, en hambre, en escasez, en aflicción, en tribulación. Ellos saben lo que es eso y saben cuando Pablo escribía, saben a qué se refería Pablo. Porque algo han pasado de lo que Pablo alguna vez vivió en el primer siglo. Es así, hermano Arnold. Tribulación, aflicción, angustia. Pero los pastores de estos tiempos nos han enseñado la actitud positiva, que el cristiano no sufre, no tiene por qué estar en escasez, en tribulación, en aflicción, en angustia. O sea, el evangelio es color de rosa. Todo es bonito, todo es hermoso, todo es lindo. Ese es el evangelio mentiroso que nos han vendido en las iglesias. Color de rosa, el paraíso en la tierra. No hablamos del reino de allá, sino hablamos del reino de acá. Píselo, proclámelo. Esto es tuyo, es tuyo. Lo que pisare la planta de tus pies es tuyo, dicen los pastores. Solo de adquirir, de poseer. Ese es el evangelio. Esa es la fe. Activa tu fe, hermano. A mí me decían alguna vez, activa tu fe. Este pastor es de poca fe. Activa tu fe para que el Señor te dé carro, casas, becas. Yo no quiero una fe mentirosa. Quiero una fe auténtica, la que vence al mundo. La fe verdadera. Pablo, que supo lo que era tribulación, aflicción, angustia, supo lo que era pasar, hermano, atravesar, yo no sé, en caballo, en mula, yo no sé, atravesar el norte de la Palestina, subir a Turquía, pasar, hermano, por Asia, atravesar para llegar al sur de Europa, pasar mares, ríos. Supo lo que era el sufrimiento y lo que era la aflicción. Solamente para fundar una iglesia. Escuche, ¿para qué? Fundar una iglesia. Pero Pablo logró lo que tenía su intención de hacer. Es decir, Pablo tenía el objetivo en su mente, en su corazón, tenía ir a fundar una iglesia en el sur de Europa, a llegar con las buenas nuevas del evangelio a Europa. Y llegó a Atenas, descendió a Corinto para fundar la iglesia de Corinto. Comienza la iglesia de Corinto. Todo lo que
atravesó Pablo mares, ríos y demás para llegar a la ciudad de Corinto, en el sur de Grecia. Fíjese que él fundó aproximadamente, la iglesia nació en el año 52 después de Cristo. Y Pablo realizó este segundo viaje misionero a la ciudad de Corinto. Están Hechos 18, usted lo busca en su casa, lo lee. Pero esta carta que escribe Pablo, la escribió como 3 años después de que fundó la iglesia. Es decir, la iglesia se fundó en el 52, hizo su regreso y después escribe su segunda carta a los Corintios. Pablo la escribió en el año 55, 57 aproximadamente. Pero una de las cosas que me llama la atención de la segunda carta de Pablo a los Corintios es que quiere hacer énfasis en una cosa. Escuche, Pablo quiso hacer énfasis a los corintios, quiso decirles a ellos, expresarles cómo era vivir la verdadera fe. La fe en Jesús, la fe por el poder de su muerte, de la muerte de Jesús en la cruz. La fe que actúa en todo aquel que en él cree en Jesús, conforme a lo que está escrito. Cuando Pablo funda la iglesia en la ciudad de Corinto, pasaron como 3 años después de haber creado la iglesia de Corinto, y comenzaron a haber problemas en la iglesia, ¿cierto? Yo me imagino a mi hermano Arnold y su esposa quizás han dejado fundadas iglesias en el África, en América Latina, dejar cimentadas raíces del evangelio en etnias, en tribus, ¿cierto? Mi hermano trabaja con etnias, tribus, y salen para otro lugar a abrir quizás otra obra o a llevar el mensaje de salvación, y dejando la obra comienzan quizás los problemas, comienza la iglesia a tener divisiones, circunstancias adversas. Y entonces el hermano allá preocupado donde esté, orando por la iglesia que dejó fundada, y comienza a llevar la carga. Señor, mira la iglesia que quedó allá en Perú, la iglesia que quedó en Colombia, la iglesia que comenzó a cimentarse, a formarse allá en Ecuador. Y comienza a llevar esa carta, y Pablo comenzó a tener esa carga. Y les dice, por favor, recuerden el evangelio que yo les llevé, es un evangelio de poder, de la fe en Jesús. Pablo quiso aclararles a los corintios en qué consistía la fe verdadera. En otras palabras les dijo, yo a usted creo que les hablé clarito qué era la verdadera fe. Y les escribe en la carta, muchachos, por favor, recuerden lo que una vez les dejé conforme está escrito en la palabra de Dios, en la escritura. ¿Qué es la fe? No dice la escritura que les dijo, no se pongan en actitud positiva y nueva era. Pero yo me imagino que Pablo sabía que como la iglesia estaba quizás desviándose, quizás no entendieron lo que era la fe verdadera, comenzó a decirles que la fe solamente era en Jesús, el que fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras. Les dejó claro el evangelio que dice en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 1 al 4. El evangelio de poder. Que este Jesús fue muerto por nuestros pecados, que fue sepultado y que murió pero resucitó al tercer día según las escrituras. Y les dice, la fe tiene que estar puesta en Jesús, el que murió y resucitó. Creo que Pablo con esta carta que escribe es como para decirnos a nosotros de la iglesia de este tiempo, cuál es la fe que algún día tuvimos que aprender, ¿cierto? La fe verdadera. La verdadera fe, conforme a las escrituras. A segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 13 al versículo 14. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El velo que solamente es quitado por Cristo. Y vamos a ver Juan capítulo 14,
versículo 26, ¿cómo dice? Juan capítulo 14, verso 26. Juan capítulo 14, el versículo 26, habla de quién debe estar cimentada la fe verdadera y dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En otras palabras, la fe que hablaba Pablo era la fe, hermano, que tenía que estar cimentada solamente en su nombre. ¿En cuál nombre? ¿Cuál nombre? En el nombre de Jesús. Era la fe verdadera, hermano. Era la fe no fingida. Era la fe auténtica en el cual teníamos que estar nosotros cimentados. Entonces Pablo le quiere decir a la iglesia allí en 2 de Corintios, le quiere decir: iglesia, quizás ustedes han olvidado que aunque tengamos leves tribulaciones, angustias, persecuciones, aunque tengamos peligros, aunque seamos perseguidos, quiero recordarles que la fe que vence al mundo es solamente la fe en Jesucristo el Señor. La fe en Jesús, no en la actitud positiva, hermano. En unos días atrás hablaba con una hermana cristiana. Decía: yo sé que a mí no me va a pasar nada porque yo soy una mujer que tengo una mente muy positiva. Mente positiva, hermano. ¿El Señor lo llamó a usted a tener mente positiva? El Señor a usted no lo mandó a tener una mente positiva, sino a tener una fe en su Hijo Jesucristo. A tener claro el Evangelio de Jesús. A tener claro que Jesús es el único que murió y resucitó, que Él es el único y que en Él estamos completos y en Él estamos confiados. Solo en Jesús. Esa es la fe que vence al mundo. Hermano, Pablo escribía a uno de sus discípulos, le decía: que haya en ti la fe no fingida, que haya en ti una fe verdadera, una fe auténtica, como estuvo en su abuela Loida, ¿cierto? Más o menos dice así el texto. Como estuvo en ellos, que esté también en ti esa fe. Vaya a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿A quién le escribió Pablo esa carta? A Timoteo. Pablo lo que quiere recordarle es que él tenga la fe auténtica que tuvo su abuela y que tuvo su mamá. O sea que si ve que Pablo habla de una fe mentirosa, de una fe que no es verdadera, de una fe que no es sincera, sino una fe fingida. Si ve que en la iglesia de Jesús todos dicen tener fe, decimos tener fe, pero la verdad es que la fe no debe ser conforme al mundo, hermanos. La actitud positiva. Mire que una de las cosas que más veo graves en la iglesia de Jesús en estos tiempos es cómo han inyectado la actitud positiva. El evangelio, escuche, ¿el evangelio de qué? De la actitud positiva. Por eso ya los pastores no se llaman pastores, sino el conferencista internacional en el auditorio X. ¿Sabe por qué? Porque está en esa actitud positiva. Tú puedes, tú tienes poder, en ti está el poder. Es lo mismo que un gurú, pero cambiándole el nombre de pastor. Hermano, la palabra de Dios dice que nosotros también tenemos tribulaciones, aflicciones, angustias, sufrimientos, persecuciones. Somos carne. Por eso Pablo decía: esta carne se desgasta. Y hay veces dice: no, es que tú no has confesado sobre tu cuerpo sanidad, por eso estás enfermo. No, hermano, eso no es de confesar sanidad. Eso es de poner la fe verdadera en Jesús el Cristo. No es la actitud positiva, hermano. Pero ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es la verdadera fe que habla Pablo, que hablan los apóstoles y los siervos del Señor?
Esta está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 4 al 5. ¿Cómo dice, hermano Carlos? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a mirar Primera de Juan. Ese no es, Porque todo el que es nacido Amén. de Dios vence al mundo. Amén. El que Y nació, está en la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Amén. ¿Quién es el que vence al mundo? El que tenga la actitud positiva. El que sea positivo y confiese con su boca y lo declare y lo crea y lo profetice y le den palabra profética. ¿Vence al mundo? Ese no es el que vence al mundo. Dice, todo aquel, ¿quién es el que vence al mundo? La fe que vence al mundo, el que cree que Jesús es el Cristo, que Dios se hizo hombre, que Dios estuvo con nosotros. Esa es la fe que vence al mundo. Hijitos, entiéndalo, compréndalo, quién es el que ha vencido. ¿Quién es el que ha vencido? Cuando usted entiende y comprende, entonces va a encontrar la verdadera fe, hermano. La fe que vence al mundo, hermano. Vuélvalo a leer, hermano Carlos. Primera de Juan, para que nos quede claro. Capítulo 5, versículo 4 y versículo 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. El que cree y sabe quién es Jesús. Los cristianos todavía no identificamos a Jesús. No lo tenemos claro porque creemos que es un amuleto, porque creemos que es una parte de la actitud positiva. No, Jesús es el mismo Dios. Y yo lo he recalcado, lo he dicho, lo he confesado en esta iglesia, que creamos quién es el verdadero Dios. Jesús, que se hizo hombre, que se hizo carne. Esa es la fe auténtica y verdadera. Cuando creemos en eso, somos hijos de Dios. En la actitud positiva enseñan, usted es hijo de Dios, ya puede reclamar. Y resulta que la gente no sabe ni quién es Dios, ni quién es Jesús. No saben ni quién es Jesús. Mire, yo he hecho ese ensayo con muchos cristianos. ¿Quién es Jesús? No, pues el Hijo de Dios, pues no sé qué, que vino, que... ¿Quién es Jesús? Deme el Evangelio, dígalo. Y hay cristianos de 30 años y no saben el Evangelio, la esencia del Evangelio. Pero reclame, con tu boca confiese porque tú eres hijo de Dios. Actitud positiva. Lo que se ha metido, hermano, en las iglesias de los últimos tiempos. Hermano, Pablo cuando hablaba que teníamos que volver a la fe verdadera, la fe que vence al mundo, le dejaba claro a la iglesia de Corinto en quién debían de creer, en el que Él les dejó establecido, en el que Él les dejó, hermano. Él nos dijo, tienes que pasar 50, mira las iglesias hoy en día, 50 pasos para no sé cuántas, 20 pasos, ¿quiénes? Yo pasé por iglesias así, 20 pasos para hacer no sé qué, 40 cursos para hacer no sé cuántas, 25 terapias para hacer no sé qué. Pablo lo dijo, no, les escribió la carta y dijo, conozcan la fe verdadera, vayan. Tantas cosas para ser libre, tantas cosas, 50 puntillas en cartillas, 25 pasos para encontrar la no sé qué, 40 pasos, si es no, sí, hermano Arnold. Y nos enseñan los pastores cartillas y cartillas y manuales de cómo actuar, y 50 pasos y 30 pasos para hacer y para hacer. Pero no los llevan al Evangelio de Jesús. Amén. Amén. Así es, hermano. Nunca llega. Entonces, hermano, ¿cuáles 50 pasos? Llévalo usted a la palabra como está y conforme está escrito. Lea usted lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted aprende a obedecer sus estatutos, ordenanzas, mandamientos,
preceptos, lo que está escrito en la bendita palabra, lo coloca por práctica, obedece a su palabra, se sujeta a su palabra, es obediente a su palabra, cree el evangelio de Jesús el Cristo como el único suficiente Salvador, que resucitó al tercer día, que Él es Dios, que Él es el Señor y te da vida eterna, y tiene la fe en Jesús, entonces verás la fe que vence al mundo. Esa es la fe que vence al mundo. Cuando vence al mundo, entonces usted se va a evitar 25 pasos de la cartilla del hermano XY que Dios le reveló. La palabra revelada está en la escritura. Amén, hermano Arnold. Él es misionero por muchos años. ¿Qué lleva el hermano? La bendita palabra de Jesús el Cristo, el que murió y resucitó y entregó su vida y con su sangre nos redimió. Cuando hablamos claro el evangelio, entonces el hermano no tiene que dejar una cartilla, 20 cartillas en las iglesias, manuales para que hagan esto o aquello, porque le reveló al Señor esto. No, sencillamente el manual de vida está en la escritura. Ahí está el manual. Solamente deja claro el evangelio, ¿cierto? El evangelio es perfecto y completo, hermano. ¿Cierto, hermano Arnold? Me gusta el hermano, dice completo, dice. No le falta nada para que usted venga a hacer cartillas y manuales y demás. El evangelio está completo. La palabra es completa, hermana Heidi, ¿cierto? Es perfecta. Es bendita su palabra, no le falta nada, porque escrito está. Fíjese que el Señor, cuando contendió con el diablo, fíjese que le dijo a Satanás: el primer paso vamos a hacer tan, segundo paso, tercer, no. Simplemente el Señor Dios de Israel, el mismo Dios hecho carne allá, cuando fue tentado, le dijo a Satanás: escrito está. ¿Sí o no? ¿Qué le dijo, hermano? Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después el diablo le citó y el Señor le cita: escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Y le vuelve y le dice: escrito está. Escrito está. Hermano, las iglesias hoy en día dejaron el verdadero manual, dejaron el verdadero documento, dejaron el verdadero tesoro de la fe verdadera. Y fíjese cómo comienza Pablo en 2 de Corintios en el capítulo 4. Vaya usted al capítulo 4, 2 de Corintios, el versículo 7. Léalo tan profundamente como lo dice Pablo, lo expresa de la mejor manera. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tesoro. ¿Cuál era el tesoro que hablaba Pablo? El tesoro de la palabra, donde estaba atesorado el manual que hablaba del que verdaderamente nos daba la fe verdadera. Es decir, de Jesús. La fe en Jesús. La verdadera fe que vence al mundo. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando usted va al manual, entonces usted no le va a dar gloria a ningún pastor. Usted no le va a dar gloria a ningún profeta. Usted no le va a dar gloria a ningún hombre. Sino que cuando usted entiende el manual y el tesoro, usted le va a dar la gloria al Señor. Usted tiene que aprender que la gloria es solo para Cristo. Es que estoy pasando por tribulación, aflicción, angustia. Yo no me imagino a Pablo yéndose para Roma o para otra ciudad, mirando a buscar a ver quién le hacía o no le hacía. Él iba al fundamento, a la peña, a la roca, a la fuente de las aguas, ¿cierto, hermano? Iba a la roca, a Jesús, a la fuente que lo libertaba y lo sanaba y lo restauraba. ¿Pablo supo lo que era aflicción? ¿Sí o no? ¿Pablo supo que era tribulación? ¿Pablo supo lo que era desnudez? ¿Pablo supo lo que era peligro? ¿Pablo supo lo que era hambre? ¿Pablo supo lo que era aflicciones, angustias? Claro que sí. Entonces, ¿por qué hoy en día nos enseñan el evangelio? No, si tú estás en Cristo no tienes por qué estar así, ni sufrir, ni aguantar hambre, ni tener necesidad. Nos enseñan ese evangelio aquí en Colombia, hermano Arnold. Yo no sé si en otras partes. Amén, mire, hermano, que ha recorrido el mundo. En todo el mundo ese es el evangelio, ¿no?
¿cierto? El Evangelio. Hermano, si usted está con Cristo no puede sufrir más, ¿cierto? Si usted está en Cristo todo es color de rosa, nos dicen. Cuando usted está en Cristo, hermano, es cuando más sufre. Si está en el verdadero Evangelio, si está en la roca que se llama Jesús, pasamos por tribulaciones, aflicciones, angustias. Pero quiero decirle, hermano, que Pablo sabía en quién ponía su confianza. Y el mismo Pedro lo recordó, el apóstol Pedro, Pedro 5:10. Vaya usted a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Tan hermoso que el apóstol Pedro recuerda lo que Pablo ya había mencionado, en quién estaba nuestra confianza. Como dice Carlos, Mas el Dios de toda gracia, el Dios que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, en después de que hayáis padecido un poco de padecido, tiempo, Él mismo os perfeccione, Él afirme, fortalezca y establezca. y establezca. ¿Quién? Él mismo. Mas el Dios de toda gracia, Él mismo, Él nos fortalezca, nos establezca. Después de haber pasado tal vez leves tribulaciones, ha pasado tribulaciones, hermano, muchas, como un Pablo de estos tiempos, bastantes, dice el hermano, muchas tribulaciones. Pero mire que el hermano Arnold, como Pablo y como los que amamos a Dios, su fe, su confianza y su esperanza no está puesta en un profeta, en un hombre, en un pastor, en un líder religioso. La confianza de él, como la de Pablo y los que amamos a Dios, como dijo el apóstol San Pedro, mas el mismo Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido tal vez, atribulados quizás, después de que hayamos padecido un poco. Fíjese que dice que ¿qué? No es siempre, ¿cierto, hermano? Dios se las ingenia para que estemos solo un poco. Dios se las ingenia para que un poco estemos atribulados, pero no desamparados. Angustiados, pero no derrotados. Él mismo lo dijo el apóstol Pablo. ¿Sabe por qué él se atrevió a decir angustiados, pero no derrotados? Porque sabía que el mismo Dios que hablaba Pedro, ese mismo Dios era el mismo que nos fortalecía y nos establecía. Esa es la fe verdadera que vence al mundo. Pero a mí me llama la atención uno de los versículos donde Jesús habla en el capítulo 8 del verso 18 de Lucas. Vaya usted y lo busca. Lucas. ¿Cómo dice? Mirad pues cómo sois, porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Lucas 8:18 o 18:8. Que dice, donde dice, cuando venga Jesús hallará, a ver, dice 18:8, os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. ¿Hallará fe en la tierra? Dijo Jesús. Hoy en día, hermano, todo el mundo dice tener fe. Pero la fe que vence al mundo, la verdadera fe, hermano, es tan difícil encontrarla. Por eso dice la palabra, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga Jesús, ¿hallará fe? ¿Pero la fe cuál? ¿Sabe que las iglesias están llenas? Dicen que tienen fe. ¿Sabe por qué tienen supuesta fe? Porque van a buscar milagros, ¿cierto, hermanos? Sanidades, milagros, campaña de multitudes, ¿no? De multitudes de multitudes. Y cuando hay el milagro, pasa el milagro y pasa todo eso, se acabó la fe. ¿Cierto, hermano? Eso aquí en Colombia pasa. ¿Por qué? Porque la fe estaba puesta, ¿qué? En hombres. Porque la fe estaba puesta en milagros. Porque la fe estaba puesta en cosas superficiales, pero no había una fe verdadera. Por eso Jesús se pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, vuelva a la tierra, ¿encontrará, hallará fe sobre la tierra? ¿Hallará fe en la tierra el Señor? Hablo de la verdadera fe, ¿no? Poco, dice el hermano. Poco fe. ¿Hallará fe, hermano? Poca fe.
La fe verdadera, no fingida, que hablaba Pablo a Timoteo, la verdadera fe, es difícil encontrarla. La verdadera fe, la fe que vence, la que nos lleva ¿a quién? A Jesús. ¿Sabe por qué se complica todo en el mundo cristiano? Porque la fe auténtica no se conoce. Porque los pastores no nos han dado a conocer la fe verdadera, la que está sobre la roca, sobre la peña. Y no hemos aprendido a tomar la fe verdadera de Jesús. El que cree en mí, dijo Jesús, creer en Jesús. Hermanos, desamparados, dice la Biblia, no abandonados, porque Él no nos abandona. Pero cuando tenemos una fe auténtica y verdadera, ¿hallará el Señor fe cuando venga? ¿Hallará fe? Poca, ¿cierto? Muy bien, Ana María, poca. La fe verdadera no va a haber en esta tierra cuando venga Él. ¿Sabe que la gente hoy en día tiene más fe en los pastores? Yo no sé si pasa por allá, hermano. No, es que yo tengo fe, el pastor, no sé qué, el pastor X, el pastor Y, ¿es cierto? La gente idealiza e idolatra a un pastor, en Dios a un pastor, a un líder, a un profeta. Y no, el hermano no. Y el hermano se fue o lo trasladaron de la iglesia, lo trasladan y la iglesia se desocupó. Ay, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Porque el pastor lo trasladaron. ¿Y qué pasó que el pastor lo trasladaron si el pastor de los pastores, Jesús, está ahí? Entonces, ¿en quién está su fe? ¿En el pastor? Es que mi pastor, es que él enseña, es que él no es nada, hermano. Él, por misericordia de Dios, nosotros los pastores por solo misericordia estamos aquí. Es que a él sí le revela, a él le muestra, le revela. ¿Y usted qué? ¿Usted cómo así? ¿Qué? ¿Eso, usted no tiene esto? ¿El tesoro no lo dejó para usted? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De mí no, de Jesús. Escudriñad. Aquí está el tesoro en vasos de barro. Este es el tesoro. El tesoro es la fe en Jesús. Padre, a Él le revela. Ya su palabra está revelada, completa, desde Génesis, Apocalipsis. Nuevas revelaciones. Las nuevas revelaciones están en la bendita palabra. Escudriñad las escrituras. ¿Cómo nos cuesta llegar a la fuente de las aguas? Tenemos un tesoro en vasos de barro que todavía no lo hemos valorado. ¿Quiere conocer la fe verdadera? Vaya a la fuente y vuelva a Jesús, la peña, la roca, para que le dé las aguas vivas, hermano. No se lo da un pastor, no se lo da un profeta, no se lo da un evangelista, no se lo da un hombre, no se le da un líder religioso. La fe auténtica la encuentra solo en Jesús, que murió y resucitó al tercer día por usted y por mí. Vamos a orar, iglesia, y vamos a dar gracias al Todopoderoso. Padre, gracias, porque tu palabra es verdad, viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es viva, Dios. Señor, la palabra de Dios nos muestra que Pablo le escribía a los corintios, les escribía que tal vez había tribulación, quizás había angustia, tal vez había persecución, quizás había momentos difíciles, de repente había momentos oscuros de necesidad, de escasez. Pablo supo lo que era la escasez, lo que era la necesidad. Pablo supo lo que era, hermano, que era la aflicción. Pero él mismo dijo: yo sé lo que es vivir por la verdadera fe, la fe no fingida, la fe que vence al mundo. Esa fe que nosotros tenemos como un tesoro en vasos de barro. Vasos de barro. Señor, pero estoy afligido. Como decía el hermano Arnold, muchas veces él ha sido tribulado haciendo la obra de Dios. Los que somos de Cristo somos atribulados, afligidos, angustiados.
pero no desamparados. Somos quizás atribulados por un leve tiempo y un breve momento, porque Pablo dijo que por un breve tiempo seréis atribulados, afligidos. Dice la palabra que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados, dijo Pablo. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. Llevando, mire que aquí Pablo muestra en el contexto cómo es que encuentra este tesoro. Mire que él mismo le expresa en la carta a los Corintios, les expresa en el versículo 10 cuál es la clave. Él dice: les voy a mostrar el tesoro para que sean angustiados y apurados, pero no desesperados, ni desamparados, ni destruidos. Y les muestra la llave de oro del tesoro escondido en el versículo 10. Les dice: muchachos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y dice más adelante Pablo: si no me entienden, les voy a especificar más claramente. Versículo 11: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hermano, y vuelve y dice el apóstol Pablo: pero teniendo, escuche este tesoro, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Teniendo qué? El mismo espíritu de fe, conforme a lo que está. Hermano, ¿a dónde lo mandó Pablo? Al manual del pastor X para que entendiera usted. Él no lo mandó al manual: haga esto en tanto tiempo, y haga esto y haga aquello, y vuelva y repita, y haga y quite y ponga y haga. No lo mandó a ningún manual. No lo mandó a alguna cartilla mágica para una revelación profética nueva. Solamente Pablo dijo: teniendo en vasos esta fe, este espíritu, de lo que está escrito. ¿Escrito en dónde? En la palabra. Mire cómo está el texto, hermano. Mire cómo está, de lo que está escrito. No vaya a manuales raros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a qué? A lo que está escrito, dijo Pablo. A esa fe no fingida, para que entienda que en la muerte de Jesús está todo. Y después dice Pablo: creí, por lo cual hablé. Nosotros creemos, por lo cual hablamos. Y vuelve a decir nuevamente, cita la palabra: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, habla de su muerte, habla de su resurrección. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En otras palabras, cuando usted entienda la muerte de Jesús, cuando usted entienda la resurrección de Jesús, cuando usted entienda el evangelio de Jesús, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. No vaya a manuales, hermano, escúcheme. No vaya a manuales revelados, proféticos. Vaya a la fuente de las aguas. Vaya a Jesús el Cristo. Conforme a lo que está escrito, la verdadera profecía, la palabra profética. Dijo Pablo: la palabra profética más segura, la que dijo Pedro. Esta es la palabra profética más segura. No le coma cuento a cualquiera, iglesia. No a manuales raros. Vaya a la fuente de las aguas, como está escrito, porque escrito está, dijo el Señor. Y entonces se cumple lo que dice la palabra: en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; y derribados, pero no destruidos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Dios, por la muerte de Jesús, por la resurrección de Jesús, porque con su muerte y su resurrección tendremos vida,
Escuche, vida. Y dice que la vida en abundancia. Por la resurrección de Cristo tenemos vida. No por el manual del pastor X, del profeta Y. Por la resurrección de Jesús tendremos vida y vida en abundancia. Vaya a las fuentes. Por lo tanto no desmayamos. Antes que nuestro hombre exterior se desgasta, el interior se renueva día a día, pero solo en Jesús. Dele ese aplauso fuerte a Jesús. Gracias, Jesús, por restaurarnos, fortalecernos, alentarnos y animarnos. Gracias, Señor.